Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa, su segunda edición de Zero on Air. Comentarles que hemos estrenado el canal de YouTube de Zero on Air, lo pueden encontrar en YouTube, como hemos dicho, y vamos a continuar con ese Gracias a la Cultura, que como tantos sectores en nuestra sociedad está sufriendo tanto a nivel de epidemia de la enfermedad propiamente dicha como sus consecuencias económicas. Como he dicho, es nuestro segundo programa. El anterior fue el día 8 de abril, que pueden verlo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy lo vamos a dedicar a ese mundo de la animación, que es de los pocos en la industria del cine, salvo excepciones como la que nos comentó ayer Juan Gordon de Morena Films, que está pudiendo seguir trabajando y creando películas desde sus ordenadores. Mi nombre es Jesús Hernández, soy vicedirector del Instituto María Pérez Trujillo en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Y en las redes nos acompaña coordinando la incansable Inma Contreras en Twitter, con el hashtag que pueden seguir, hashtag Zero on Air. Y nos acompaña para conducir este programa Mercedes Ruiz. Les paso con Mercedes. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho Jesús, el mundo de la animación sigue en abierto, tan en abierto que nuestros invitados de esta tarde los tenemos totalmente fuera de cobertura ahora mismo. Eso no nos impide que podamos hablar de ellos y hablar del sector industrial de la animación como un futuro próximo en el que podremos hablar presencial o virtualmente con ellos. Hoy tenemos previstas una serie de acciones, pero vamos a empezar por Maite Ruiz de Austri. Maite Ruiz de Austri como representante de todos los animadores. Entonces, ella estaba prevista que se iba a conectar, pero sabes que Academia de Cine sigue muy en abierto, tratando de dar respuesta a todo ese tiempo que tenemos que llenar y que tenemos que mantener la relación desde la tecnología con lo que pasaba en presencial. Academia de Cine está haciendo un gran esfuerzo por el público, por la sociedad madrileña, física, porque se puede desplazar, pero ahora mismo ha pasado a lo virtual. Y eso, igual que nos contaron Eduardo o Juan Gordon, que se han tenido que repensar y reconvertir, hoy han tenido una larga reunión que le impide a Maite como representante del sector de todos los animadores en Academia estar hoy. Pero como nada nace de repente ni se improvisa, sino como dicen mucho los ingleses, improvisas con una mochila llena de experiencias, tuvimos la enorme suerte de que ella colaborara en una entrevista amplia, tranquila, sosegada, escrita en comunicación y pedagogía dentro de la revista y de la línea que tienen en Making Of. Está disponible, la vamos a poner en red porque esa parte está en abierto. ¿Y por qué la buscamos? ¿Tú te acuerdas, Jesús, que te dije, bueno, acabo de enterarme porque yo había estado en Londres y estaba un poco más desconectada de la animación en infantil en ese momento en España? Que tenemos una directora de cine de animación con Goya. Digo, es que no me lo puedo creer. Digo, es que encima he descubierto sus dibujos, no son los típicos dibujos de Walt Disney, por lo tanto, abren un poco la estética y la manera de contar diferente, y encima los tenemos disponibles en Filmin. Eso, como está todo en la red, que ya lo hemos dicho, pues podremos buscarlo. Entonces, Maite ahora mismo nos ofrecía en esta conversación las pautas de lo que está pasando en animación. Por un lado, podemos verlo en las redes y podemos verlo en los medios. La animación es la única parte del sector que puede, de alguna manera, trabajar bastante más que el resto de producciones. Porque sí, puedes avanzar en el guión, como nos dijo Juan, o puedes inventarte ese producto que han hecho de la serie, o puedes intentar en la distribución y en la exhibición lo que hemos visto con la sala virtual de cine, pero hay que seguir produciendo. De alguna manera tenemos que tener ahí producto. Y si algo habíamos aprendido de la animación, aunque en el cine todo en general nos ha enseñado el equipo, lo que nos ha enseñado la animación es la persistencia en la tarea, porque claro, eso Luz Veloso, por ejemplo,
nuestra persona de educación y cine, no de cine y educación, sino de educación y cine, cuando enseña a sus alumnos a dibujar dibujito a dibujito, como hacía Walt Disney cuando empezaba su animación, es una labor muy persistente, de muchísimo tiempo previo de producción y ahora de mucho tiempo de ordenador. Hay veces que tienes que dibujar a mano, pero habitualmente ahora todos los productos que se hacen pasan por el ordenador de alguna manera. Ese dibujo pasa digital o se hace una composición de otra manera y eso nos lo pueden contar en cualquier momento. Lo que no podían contarnos es qué estaban haciendo desde Academia de Cine para impulsar y para ver en la parte de no solamente económica de cómo se podía apoyar, sino de difusión. Y como nosotros no tenemos ningún problema, porque ya nos pilló con los deberes hechos, tenemos a Filmin. Y Filmin es absolutamente recomendable, sobre todo para esas familias con niños de una edad pequeña y no tan pequeña, es decir, hasta una primaria, que ya no saben qué buscar ni dónde buscar y que está muy bien ver una película y que sabemos que los niños la quieren ver 30 veces, pero ¿cómo podríamos ampliar? ¿Cómo podríamos utilizar este tiempo para ese doble sentido que nos ha dado la animación en educación, que es consumo y produzco al mismo tiempo? ¿Qué pasa con las apps de stop motion? ¿Qué pasa con nuestros dibujos? ¿Qué pasa cuando de un dibujo puedes construir un cuento, una historia, poner la voz, hacer un cuento en familia? Eso, el mundo mágico de la animación nos lo ha permitido. Es decir, la alfabetización mediática que pasa porque consumo un producto amplio, diverso y plural de estética, de músicas, de culturas, nos lo ha permitido la animación. Entonces vamos a hacer una cosa muy fácil. Lo que está en la red no hay que buscarlo. Como tenemos a la representante dentro de la directiva de la academia de la parte de animación, me comprometo públicamente a que le haré llegar todo nuestro programa y todas nuestras ideas, para que de alguna manera los académicos puedan también participar y disfrutar de lo que esta tarde vamos a hacer, que es simplemente compartir que esto estaba aquí, que la educación ya estaba apoyando a la industria y que hay esa sensibilidad tan exquisita que puede dar cuando consumes un buen producto y cuando produces desde tu emoción, como emociona a los del cine. Siempre hemos dicho que un buen director de cine, sea en el género que sea, hasta en documental, porque ya lo hemos comprobado, puede ser un corto, un largo, un documental, ficción, no ficción, en cualquier modalidad, un buen director o una buena directora, cuando le dejan una cámara, lo que hace es llevarte a un plano emocional totalmente distinto en una hora, en 20 minutos, en hora y media. Tú sales riendo, llorando de un cine y entrabas con una sensación diferente. Podías estar un día muy triste y salir riendo, y podías estar muy contento y salir llorando. Y cuando ríes o cuando lloras en una sala de cine, siempre lo haces al lado de otros que también están llorando, también están riendo. Que todos habéis comprado una entrada al mismo precio, democrática, la que sea, se ha apagado una luz, allí no se mira la ropa ni la clase social y las emociones nos contagian, exactamente igual que ahora. Así que si te parece, dejamos como enseña y como persona que representa a todos para que nadie se ofenda, no decimos quiénes teníamos invitados y decimos simplemente que la animación sigue en abierto, que están produciendo, que les pedimos que produzcan mucho y bueno para poder seguir disfrutando con ellos y con su producto y que ellos disfruten con nuestros productos dentro del aula, porque la animación es la parte que más nos ayuda a producir y a consumir al mismo tiempo. Así que yo creo que habría que pasar a otra sección, Jesús. Sí, antes quería comentar que nombraste a Filmin. Es una plataforma absolutamente recomendable. Porque hay cine de calidad, cine que no se encuentra en muchos lugares, cine que desgraciadamente no llega a todas las salas de cine, grandes películas que se quedan por el camino y la gente no las conoce. A veces se habla un poco mal del cine español, pero realmente es porque mucha gente no conoce buenas películas del cine español porque no llegan a las salas y solo llegan las que son un poquito más comerciales. En Filmin pueden encontrar todo ese tipo de películas de cine español, europeo y de otras partes del mundo de muy buena calidad. Y encima es unos precios bastante razonables, muy bueno para toda la familia y encima se han portado muy bien siempre con el sector educativo, haciéndonos unas ofertas totalmente increíbles para hacer
llegar el cine y la alfabetización mediática a los centros educativos. Desde aquí se las recomendamos a todos los centros educativos, si no la conocen, que se pongan en contacto con nosotros para que puedan acceder a ella. Totalmente recomendable y de una manera asequible para los centros educativos que, como todos sabemos, no estamos sobrados de fondos económicos, aunque hacemos maravillas con los fondos que tenemos. Yo creo, Jesús, que te has ganado que Jaume Ripoll le diga, bueno, tienes al mejor defensor. No es una cuestión de hacer una promoción gratis ni absolutamente nada de eso. Es una realidad y cualquiera que esté metido en el mundo del cine y la educación lo conoce perfectamente. Bueno, continuamos. Pasamos ahora a la sección de proyectos y retomamos, como ayer, ese homenaje a nuestros mayores, tan necesitados nuestros cariños, que solo gracias a la labor impagable, más allá de su profesión, de muchos sanitarios que están buscando maneras de hacerle llegar a través de una tableta, de un teléfono móvil, a sus familiares para que los acompañen en esos momentos tan duros y dramáticos. Por ello, nada mejor que una de las películas que más ha llegado a nuestro alumnado, que más les ha acercado al mundo de los mayores, tan distante en muchas ocasiones, al mundo de los abuelos. Una película que es del género de animación que estamos tratando hoy y que fue una experiencia súper increíble en la cual nuestro alumnado de nuestro centro de María Pérez Trujillo en el Puerto de la Cruz y su familia, pero no solo nuestro centro, sino 18 centros más de toda España, pudieron acceder a ver esta película, lo comentaron, gracias a eso mucha gente supo de la película y pudo ir a verla y salieron de ahí muchos más unidos con sus abuelos porque era una película muy, muy entrañable. Acercaba al mundo de los mayores para que nuestros jóvenes los pudieran ver desde otro punto de vista muchísimo más humano y muchísimo más cercano. Mercedes, ¿tú quieres comentar algo más al respecto? Sí, yo quiero primero poner en valor al productor, Manuel Cristóbal, a la distribuidora, Wanda, porque apostaron. Y es una apuesta difícil. En aquel momento nosotros estábamos siempre trabajando y colaborando. Cuando digo trabajando ya sabemos que es a coste cero, es un win-win, nunca hemos cobrado, pero a cambio nos han dado, era Nieves Maroto, que ha sido realmente la precursora de todo esto, y Enrique González Macho con Altafilms. Pero en ese momento nos saltábamos ese circuito porque apareció Manu Cristóbal y apareció Wanda de distribución de Arrugas. Ellos nos entendieron y entendieron que podíamos hacer una cosa que no habíamos hecho, que era matinal de cine en estreno. Esas matinales, igual que las noches de cine y educación, ellos nos regalan ese pase matinal, nosotros le devolvemos la sala llena de emociones. Pero lo nunca esperado y por donde empezamos a valorar a los abuelos, recuerda que fue Conchita, que me dijo, te voy a poner en un aprieto, es que mira lo que se me ha ocurrido, es que cómo no me voy a llevar a mis chavales con los abuelos, porque verás, es que los niños que tengo yo ahora son los nietos de los primeros padres que yo tuve, digo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero eso hay que cogerlo. Claro, ahora hay que meterse en el blog para descubrir qué pasó con esos niños que estaban en el tercer ciclo de primaria, que se supone que la película no era muy adecuada para ellos, ¿no? Porque es dura, apartamos la muerte, apartamos determinados temas difíciles, ¿no? Y no les hacemos crecer por dentro con la realidad que ahora nos hemos dado de lleno, o sea, de golpe y mal. A esos niños sí que les preparamos y no lo sabíamos que estábamos preparando para esto. Y surgió de la ternura y del cariño de esa profesora que sí que quiso respetar a esa primera promoción de padres que con la maestra joven, bueno, les dejó y resulta que ahora repetían, como ella siguió en el pueblo, pues los padres de esos niños eran los alumnos que había tenido. Y a partir de ahí, recuerda que todo el mundo entendió que teníamos que poner a los abuelos, que los teníamos que implicar. Fue nuestra primera vez, esas primeras veces que nunca se olvidan. Y luego tuvimos otra experiencia muy bonita, que fue cuando Olive en Inglaterra iba a cumplir 100 años. ¿Te acuerdas? Que dijimos 100 años, 100 postales. Y toda España se volcó en lo que sería una felicitación virtual. Sin saberlo estábamos haciendo lo que hay que hacer ahora. Sin saberlo estábamos haciendo lo que ahora mucha gente espontáneamente está haciendo con sus abuelos. Entonces, Arrugas tuvo tantas aristas, tanta gente, que no hemos querido invitar a todos porque creemos que lo importante es que se meta uno en el blog y bucee en todo lo que supuso un proyecto abierto
en el centro y abierto a las redes. Ayer en el programa, ayer el día 8 nos hablaba Adela con esa emoción que es que te la transmitía a través de la cámara, de cómo el olivo con los alumnos de secundaria, pero yo diría cómo Arrugas nos unió con los padres de la escuela infantil, hizo ver a los abuelos que cuidaban a los nietos de otra manera, con los de instituto, con los de primaria, con abuelos de la mano de sus nietos de tercer ciclo montados en el autobús y diciendo, es que hacía 30 años que no venía al cine. Entonces, si te parece, vamos a empezar a llamar a gente, porque yo creo que como tenemos la ventaja de que ahora podemos llamar y que de repente nos aparezcan en pantalla, pues te voy a dejar a ti que pases una llamada a mi murciano favorito. Comprende lo que mi paisano Dani, el viajero que nunca sabemos dónde anda ni qué es lo que pasa, le voy a llamar yo, pero antes tú llama a Inma a ver si pudiera ponerse y aparece. Bueno, antes de eso, confirmar lo que has dicho sobre Manu, Cristóbal y Wanda, que están haciendo una labor increíble en el mundo de la animación, que está muy reconocida. También al guionista de Arrugas, que está basada la obra, que está basada la película, está basada en el Premio Nacional de cómic, del cómic. Paco Roca, nuestro Paco Roca. Exactamente. Y nuestro Sergio Ferreras de director. Bien, y ahora vamos a darle paso a nuestra querida compañera y amiga Inma, que se encuentra en las redes, pero va a ser un alto en el camino para contarnos un poco su experiencia en la película. Inma es una persona incansable que ha liderado muchos proyectos en las redes y en sus centros donde ha estado, antes en Ciudad Real, ahora está en un nuevo centro en Almería. Y desde allí, como digo, ha liderado bastantes proyectos relacionados con el mundo de arte y con la validación y poner el mundo de la educación plástica y visual en el lugar que le corresponde. Pues nada, Isma, cuéntanos un poquitito. Bueno, pues os voy a contar brevísimamente mi experiencia con Arrugas. Para mí hay un antes y un después de aquel del trabajo que realizamos con los chiquillos a raíz del cómic y de la película, puesto que por un lado fue el empezar a trabajar en un proyecto colaborativo que para mí supuso como todo un trampolín a partir del cual empezar a saltar sin red y con apoyo de las redes. Y por otra parte, también fue muy bonito el experimentar la emoción, cómo se iba contagiando por un lado en los chicos. Yo no me olvidaré nunca de Juanma diciendo, porque nosotros lo que hicimos fue una especie de grabaciones de los abuelos, simplemente pues ahondando un poco en sus gustos y en sus puntos de vista y demás. Y entonces me acuerdo Juanma diciendo, cuando se murió su bisabuelo, que aquello ya tenía un valor histórico, porque aquello ya era como parte de su propia historia personal, siendo una actividad de clase. Entonces para mí eso fue pues súper emotivo y muy importante a nivel, digamos, como docente. Y por otra parte, pues fue muy interesante el ver cómo nos íbamos contagiando lo uno al otro. Yo vi el trabajo de Dani y me pareció fantástico, y a partir de ahí empecé yo a trabajar también en el aula, a plantearme cosas para hacer con los chicos a raíz del visionado de Arrugas. Y como a partir de ahí, pues Carmen en Madrid se fue también contagiando a partir de lo que hice yo, y cómo fue todo como en el mejor de los sentidos, pues como una especie de dominó en la que una pieza llevaba a la otra y la otra a la una, y en fin, pues para mí eso fue lo más bonito que pude vivir en ese sentido. Y en fin, gracias a todos, porque fue una cosa de todo y para todos. Bien, Mercedes, te dejo que des paso a nuestro compañero de tantas batallas, nuestro trotamundos particular, nuestro amigo Dani Yecla. Preséntalo. Bueno, ya sabes que yo a Dani siempre le llamaba el huracán del Caribe, sin saber que su vida viajera acabaría en Cancún. Nuestro gran Quijote, la verdad es que está pasando un tiempo complejo ahora mismo en Cancún y recién llegado en este curso, haciendo una asignatura de cine que le tiene fascinado, y entonces hoy lo vamos a pillar muy sosegado.
realmente no está huracán, está la persona sensata, serena, sosegada, que se ha visto de repente desbordada por una pandemia, con la familia en España, con los amigos de Singapur que acababa de dejar, con esa vida tan peculiar que le toca vivir y que nos va a contar solo una parte de sus múltiples proyectos, pero yo voy a pedirle que nos cuente también qué tiene y dónde le podemos ver, porque creo que es un referente de cómo, aunque esté hasta arriba de trabajo, le llamas y le dices, Dani Poderío, ¿cómo no vas a hacer esto? Y absolutamente fascinante al día siguiente lo que es capaz de construir, de crear, de hacer y de compartir, sobre todo de compartir sin más. Así que yo creo que mi paisano en Cancún no es madrileño por el mundo, sino murciano por el mundo, se puede poner. Vamos a llamarle. Buenas tardes desde Cancún, México, en estos días de pandemia. Me pide Mercedes pues que haga un pequeño vídeo con mi experiencia en el proyecto de Arrugas. Antes de nada, soy José Daniel García, conocido en las redes como Dani Yecla. Soy filólogo y doctor en educación y llevo años trabajando en la educación internacional. Soy profesor de bachiller internacional y he dado clase también en los años intermedios, siempre de lengua y literatura y últimamente también de cine. En mi formación, en mi especialidad de doctorado, pues está la educación multimedia. Especialmente estuve estudiando cómo intervenir para que la comprensión lectora sea más eficaz a través de medios multimedia. He trabajado en varios institutos y en la universidad, en España, en Singapur y ahora aquí, en Cancún, México, donde soy profesor de prepa, como le llaman aquí, al bachillerato. Bien, en el año 2011, cuando se estrenó la película Arrugas, me contactó Mercedes para ver si quería formar parte del proyecto educativo, sabiendo ya de antemano que iba a decir que sí. Por dos razones fundamentales. Primero, porque soy un gran admirador de Paco Roca, del dibujante. Y en segundo lugar, porque para mí es muy difícil decirle que no a Mercedes a nada. Entonces, cualquier proyecto con el que ella venga, sabe que tendrá mi apoyo. Iniciamos así este proyecto que a la vez se mezclaba con otros. Se mezclaba con un proyecto para transformar poemas en cortos. Teníamos también otros proyectos para entender mejor las leyendas de Becker, otro con el Quijote, eran multitud de proyectos que llevábamos en marcha, siempre con un gran impacto en los estudiantes. A los estudiantes les interesaba mucho este tipo de proyectos, les emocionaban. En toda la parte pedagógica, si te interesa, a ti que lo estás viendo, la puedes consultar en www.daniyecla.com. Ahí en el apartado de proyectos, aunque la página está un poco desactualizada, hay mucha información y cómo llevar a cabo todos los proyectos que te apetezca. Todo en abierto, libre y colaborativo. Hecho con otros profesores de muy diversos contextos. En particular, este proyecto de Arrugas tenía una heterogeneidad muy grande en cuanto al profesorado. En mi caso, mis estudiantes provenían de un nivel sociocultural y económico muy alto frente a otros contextos de estudiantes muy diferentes. Como siempre que hacíamos estos tipos de proyectos, se adaptaba las características del proyecto a cada contexto, pero siempre se obtenían unos resultados de implicación muy grandes, tanto del profesorado como del alumnado. Con Arrugas hicimos varias cosas, invitamos a abuelos a venir a hablar
con nosotros, leímos el cómic, vimos la película en el auditorio del colegio, en el que justo al lado de nuestro colegio había una residencia de la tercera edad y les invitamos a venir. Vino gente muy anciana, de más de 80 años. Les visitamos en la residencia, fuimos a hablar con ellos. Fue un proyecto muy emocionante también y que formaba parte también de las actividades sociales que debía hacer el colegio. El colegio era Agora Portals International School, que está en Calviá, en Mallorca, las Islas Baleares. En definitiva, fue un proyecto muy bonito. Junto con, como éramos prácticamente el mismo grupo que trabajamos con todos, la tribu 2.0, pues también te permitía como profesor ver todo lo que hay más allá del aula. No me quiero alargar demasiado porque es un tema muy interesante que podría dar para mucho, pero con esto, y como le digo a mis estudiantes y un bizcocho, creo que ya está. Gracias por todo y si alguien quiere saber algo más del proyecto, contactar o lo que sea, que entre en la página web que os he dicho y ahí me puede contactar. Chao, gracias. Bueno, Mercedes, es el momento de cambiar un poquito de ritmo y de sección. Vamos a llamar a otros profesores. En concreto, vamos a comenzar con Patricia Cabrejas, nuestra segoviana favorita, que hemos tenido la fortuna de conocer y que nos ha vuelto locos para invitarnos a su jornada. Ella va a dar una visión bastante importante de ese mundo rural y de toda la actividad que ella ha hecho un poco dentro del mundo del cine y la educación. Adelante, Patricia, cuéntanos. Hola, bueno pues yo soy Patricia, me ha pedido Mercedes que os grabe un pequeño vídeo contando la experiencia que supuso para mí el hablar de la España vaciada con El laberinto de las tortugas de Luis Buñuel y también de La tropa de trapo, que fue una experiencia súper bonita. Pues bueno, pues yo soy profe de educación infantil. En la época de La tropa de trapo estaba de profesora en el CEIP Simón de Colonia de Aranda de Duero, y en la época del laberinto de las tortugas pues estaba de profe también en la escuela rural. Entonces, bueno, pues la verdad es que el Aranda de Duero también se entiende como un entorno rural, así que puedo hablar de la experiencia que ha supuesto llevar el cine al mundo rural. Empezaré a hablar del laberinto de las tortugas, que fue una experiencia súper bonita porque pude contactar con un montón de profes de la escuela rural que me mandaron toda la experiencia y bueno, pues también conté un poco mi experiencia desde ser alumna de la escuela rural, que recuerdo como una experiencia súper bonita, de vivir el campo, de salir a pasear por el entorno rural con nuestras maestras, de vivir la explicación de las plantas desde mucho más cercano que un libro de texto. Y como eso también me ha permitido a mí llevarlo a mi alumnado al vivenciar lo que es el campo, lo que es salir del aula y salir a ver los árboles, salir a ver la naturaleza en su estado más puro y más salvaje, ¿no?, que se ve en un pueblo. Eso desde el laberinto de las tortugas. Pero también tengo un recuerdo muy bonito de poder acompañar a los niños a ver el cine, a ver una película de cine desde la primera vez. La emoción de ir acompañados, además de sus compañeros, que fue una experiencia muy bonita que se llevó a cabo con La tropa de trapo, una película de Chelo Lueiro, y que supuso para mí el contactar con antiguos compañeros de profesión y poderles invitar
a ver La Tropa de Trapo en sus cines. Entonces fue algo muy bonito porque me puse en contacto con antiguos compañeros, como ya he dicho, y además regalándoles la experiencia de poder ir a ver una peli gratuita. Fue algo pues muy bonito porque era una experiencia diseñada por Mercedes Ruiz, que era que los niños fueran acompañados de sus compañeros de primaria. Entonces se hizo así en casi todo Castilla y León. Empecé a contactar con compañeros, me llamó Mercedes un día de Pascua y yo dije que sí, que me sumaba, y fue llamar a un compañero tras otro, y os apuntáis, y la gente decía que sí. Y bueno, pues luego ellos nos conseguían las salas y era volver a llamar a los centros, oye, que sí, mira que podéis ir tal día. Y bueno, pues empecé un poco a contactar con Manolo de León, del Antonio Balbuena, el director en esa época, que se sumó al carro, Nuria en Burgos, también en otro cole de Burgos, María José en el cole Martín Chico en Segovia, Javier en el Pablo Picasso de Valladolid. Bueno, pues se iba sumando un montón de gente, pero mi cole no quería. En mi cole no querían que se acompañara, los de primaria no quisieron hacerlo, pero todo el equipo de infantil dijimos que sí. Apostamos por hacerlo y entonces se nos ocurrió darlo la vuelta, y entonces dijimos, bueno, pues que vengan las familias, y las familias acompañaron a los niños, pero fue muy bonito porque lo que tratamos de hacer es que las familias acompañaran a otros niños, no a sus hijos. Entonces se hizo así y salió muy bonito. Conseguimos que se movieran casi en Castilla y León 6.000 niños de infantil acompañados de sus compañeros, o en el caso del cole donde yo estaba, acompañados de las familias. Y fue muy bonito porque luego después hubo otro trabajo posterior que los niños presentaron a su propia tropa de trapo, a sus muñecos, los llevaron al cole, hicimos muñecos, las familias fueron a tejer, los abuelos a coser, abuelos y abuelas cosiendo muñecos para sus nietos. Fue una experiencia que nos unió muchísimo como clase, como colectivo de familias y profes, y fue una experiencia realmente muy entrañable que yo disfruté muchísimo, y pude trasladar a otros compañeros de Castilla y León que también lo gozaron de ver a los niños acompañados de sus compañeros al cine en las primeras veces. Hubo experiencias de niños que jamás habían ido al cine, de que les daba miedo la oscuridad, y cómo a partir de esta experiencia tan mágica de que se cierre, se apague la luz y se enciendan los sueños, cómo pudieron vivir el pasar de tener miedo a la oscuridad a disfrutar de esa película, de esa experiencia. Y luego además pues tuvimos la experiencia de conocernos Chelo Lueiro y yo en un encuentro que hubo en Segovia a través de la plataforma 3D Wire, y fue también muy mágico, ¿no? El poder contar otra vez la experiencia. Y nada, bueno, pues me sigo sumando al carro de todo lo que proponga Mercedes normalmente, así que desde aquí la mando un fuerte beso, y bueno, pues gracias por hacerme recordar estas experiencias tan bonitas de la mano del cine. Así que nada, un saludo. Adiós. Jesús, esta vez soy yo la que llamo, porque mira, ya sabes mi manía con las lenguas, no porque yo las sepa, que no soy una gran parlante de idiomas, pero estoy rodeada de mucha gente que habla muchos, y mis nietos, por favor, hablando en sus lenguas. Entonces, yo quiero llamar a Fraga, porque su H de humor, esa conexión que tuvimos con Arrugas, nos llevó a descubrir la importancia de la cultura en la lengua con la que tú has crecido, porque bilingüismo no es ser competente en una lengua, es ser competente en emociones, en cultura, en roces, en cariños, en la manera en que en la entonación te atrajo. Y Fraga es que es profesor de galego.
Entonces yo le voy a llamar, pero le he dicho cuando en el primer aviso de te voy a llamar, nada de español, lo siento. Y me dice, no subtitulo. Digo, ni se te ocurra. Dice, pero es que, digo, es que el gallego es una lengua que nos permite esa actitud interior y esa actitud cerebral que precisamos en este momento. El gallego es el inglés para el entendimiento que no para el negocio. Si me dijeras el euskera te diría, yo no sé euskera y me va a resultar difícil, pero te aseguro que si llamo a Garbiñe o a Marian me ayudarán. Siempre tenemos a alguien cerca que nos ayuda a comprender no ya la traducción directa, sino toda esa otra parte. Y claro, entender o apóstolo sin las meigas y sin toda esa tradición que tuvo con los abuelos y las abuelas y lo que nos hizo disfrutar el proyecto de O Apóstolo hecho en Galicia con esos ordenadores, con ese director, con Fernando, con Isabel como productora y con Fraga, Miriam, todos los gallegos contándonos en vivo y en directo qué era aquello, no hubiéramos descubierto, como descubrimos contigo o con el País Vasco, esa tradición cultural que también debería de existir, igual que existe Halloween. Entonces yo voy a llamar a Fraga y lo siento, pero me tiene que hablar en gallego, porque es que tengo yo que poner mi oreja a que se convierta en oído y querer entender el gallego. Voy a llamarle. Hola, son José Antonio Fraga, o Fraga nas redes sociales. Son mestre no CPR Plurilingüe Luís Vives de Ourense. Desde xa fai usamos os medios audiovisuais na aula. Son unha gran ferramenta que nos axuda no aprendizaxe, porque todos sabemos que os rapaces aprenden si fan. Está claro que cos vídeos, co audiovisual, co cine, os rapaces fan. Si falamos de audiovisual, creo que temos que ter en conta, nun lugar moi destacado, Cero en Conduta. Cero en Conduta tenos axudado moitísimo, comparte connosco moito material e de grande calidade que nós usamos para fomentar o gusto por aprendizaxe nos rapaces. Está claro que se un rapaz lle gusta o que fai, quere aprender, pois aprenderá sempre. De todo o material e de todas as ferramentas que Cero en Conduta pon na nosa man, si temos algunha que de un gran recordo, pois é a película O Apóstolo. O Apóstolo para nós foi unha ventana, unha fiestra a ese mundo dos nosos avós. Conseguiu, ademais de que coñeceramos ao director, de pornos de diante detrás dunha cámara, de coñecer a técnica do stop motion, de ver e tocar os distintos monecos que fixeron parte do reparto. O que máis agradecemos é que convertir en directores da nosa aprendizaxe as persoas maiores, os nosos avós, as familias. Gracias a eles aprendemos moitas cousas da nosa cultura, cousas que estaban aí esquecidas, moitas tradicións, moitas lendas, aprendemos o que foi a Santa Compaña e o que é, e sobre todo falamos dun tema que normalmente intentamos evitar, o da morte. Para nós foi un aprendizaxe magnífico. Inda hoxe, os rapaces que traballaron nese momento co filo apóstolo recórdano con grande cariño. Bueno, Mercedes, ahora nos vamos a dirigir a otra parte de España muy querida, en la que tenemos muchísimos amigos que participan en el mundo de la educación, en las redes y trabajan con nosotros en toda esta locura de Cero en Conducta y en las noches de cine y educación. Nos vamos a Murcia y vamos a llamar a nuestra querida Salomé Recio. Salomé, ¿qué tal? Cuéntanos un poquitito tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomé Recio, soy maestra de educación infantil en el Colegio Cierva Peñafiel de Murcia
y venía a contaros una de mis experiencias como componente de esta gran tribu 2.0 que nos dedicamos a intentar dar visibilidad al cine en las escuelas y aunar educación con cine. Durante unos años estuvimos haciendo preestrenos para adultos de la mano de doña Díriga. En Murcia nos encargábamos Domingo Méndez y yo. Y en el año 2013, justo cuando yo llegué al colegio donde estoy y estaba al frente de una tutoría de 3 años, se me ofreció la oportunidad de ir a ver La tropa de trapo en la selva del arco iris, una película infantil preciosa de dibujos animados que estrenamos en el Cine Centro Fama de Murcia. El componente extra que tiene hacer un pase con niños tan pequeños, que hasta ese momento no lo habíamos hecho, solo lo habíamos hecho con adultos, es que además invitamos a los alumnos de la Universidad de Murcia, con la que yo colaboro desde el año 2008, para que hicieran un apadrinamiento a los pequeños y los llevaran de la mano. Les invitamos a venir. Todavía recuerdo aquel momento en el que se abrió la puerta de la clase de 3 años y aparecieron los futuros maestros y a recoger a mis alumnos, como veis a continuación en esta foto, y llevarles de la mano hasta el cine. Al llegar había más alumnos que estaban puestos a ambos lados de la escalera, les estaban recibiendo como si fueran estrellas de cine. Subían y ellos les aplaudían, les hicieron un fotocall precioso, también les regalaron a cada uno un personaje hecho por ellos de la película de la tropa de trapo. Y la verdad es que fue un cúmulo de emociones, de ilusión, de aprendizaje. Luego se sentaron con ellos en el cine, vieron la película juntos, les fueron asesorando, les fueron escuchando, atendiendo sus comentarios. Fue precioso, fue un enriquecimiento mutuo, tanto para los alumnos de la universidad como para los pequeños y, como no, para sus profes, que solamente el cine es capaz de hacer. Además, mis alumnos eligieron la banda sonora de la película, el baile de los coloritos, para hacerlo a final de curso. Gracias a doña Díriga, gracias a todo el equipo que hay detrás de Cero en Conducta, pudimos poner en práctica un aprendizaje de una forma diferente, invitando a entrar el cine en el aula y a través de la película trabajar la amistad, emociones, aprendizajes, contenidos. No solo tuvimos la suerte de vivir en primera persona una experiencia fabulosa que nos enriqueció en muchísimos sentidos, dando pie a emociones que nunca olvidaremos, sino que además el argumento de la película era precisamente sobre la amistad, que mayor amistad que la que surgió aquel día entre pequeños y mayores, gracias a esta experiencia intergeneracional que Cero en Conducta nos ofreció. Os animo a todos a trabajar el cine de una forma u otra dentro de las aulas, porque realmente es una forma de aprender única y las vivencias son apasionantes. Precisamente ahora que estamos viviendo estos momentos tan duros, el arcoíris ha sido el elemento elegido para que los niños animen a nuestra sociedad a salir adelante, dibujándolos y poniéndolos en sus ventanas. El arcoíris también fue en aquel momento el que nos proporcionó esta experiencia y bueno, pues espero que en esta ocasión también nos ayude a salir adelante lo antes posible, pero mientras tanto disfrutemos de nuestro cine y hagámoslo con nuestros alumnos. Muchas gracias y adiós. A ver, Mercedes, siempre esto lo hacemos desde un espíritu Ubuntu donde queremos compartir experiencias más allá de los egos personales. Cuéntanos con quién vas a contactar ahora con ese espíritu. Pues voy a contactar con la que no puede ser más, soy porque somos, con su pelo peculiar últimamente, que es Puerto. Puerto la voy a llamar y le dije, quiero un mensaje muy breve, Puerto. Quiero este mensaje que se queda porque tú llegas desde el comienzo para que se entienda muy bien
en tu mensaje, que es Soy porque somos. Eso que nos ha hecho crecer y crecer y crecer y disfrutar y compartir y tener otra manera de ver la educación con tecnología, de ver la educación con alfabetización mediática y sobre todo eso que nos hizo ser precursores de lo que ahora venía, que no sabíamos, que nos hacía falta y que nos está ayudando a que nuestras conversaciones de redes, de ahora mismo detrás de una pantalla, sean tecnología como instrumento invisible, porque lo que nos importa es la emoción 2.0. Conectarse sin emoción 2.0 y sin tribu 2.0 que eduque no tiene sentido. Entonces sería una instrucción y algo vacío, que era lo que estaba creándose y que se ve que la tecnología ha dicho, ¡paf! Aquí estoy, ahora soy la reina en cuanto a la herramienta, pero no en cuanto al resultado. Y en esa confusión que tenemos, ¿no?, en educación ahora mismo, que es el cole en casa, que es la teledistancia, que es la instrucción, que es la nota, yo creo que la serenidad y el mensaje de Puerto breve y sereno nos va a ayudar. Así que vamos a llamarle, porque además tiene un pimentón de la vera que te mueres y unas cerezas que no es normal. Así que como estamos en época de cerezas, Puerto, te esperamos con las cerezas reales, no las virtuales. Hola, Mercedes. Buenas noches. Apóstolo. Para mí, así a través de los años, pues fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora. La verdad es que lo preparamos muy rápido. Cuando nos enteramos, empezamos a pedir permiso, a buscar una sala para proyectar. No podía ser en las salas multicine y buscamos un aula, una sala del ayuntamiento. Nos planteamos también si podía ser para niños de quinto y sexto un poco fuerte, pero nos lanzamos a ellos y la experiencia, así muy resumido, puedo decir que aprendimos a tener la muerte cerca, a conocer un poco, a hablar de la muerte, a que no les diera miedo hablar de la muerte. Nos enamoramos de los personajes, nos enamoramos de los colores. El tramo de la peste fue el que más miedo produjo, sobre todo a una niña especial, y ahí también aprendimos a acompañar a la gente cuando tiene miedo, cuando tiene pena. Bueno, realmente fue algo muy, 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 muy interesante. Un beso. Continuamos, Mercedes. ¿Con quién nos vas a sorprender ahora? ¿Llamando? ¿A quién vas a llamar? Mira, como esto ya sabes, que en España lo que no pase por la universidad y sea serio no tiene calidad, y a mí siempre me dicen, ¿pero qué te pasa? Que es que eres demasiado risueña, o es que dices, es que las cosas de la Londones. Pues tuvimos la enorme suerte de encontrarnos con una profesora universitaria seria, ella, moderada, ponderada. Entonces, vamos a llamar a Marisa, porque tiene un perfil muy interesante ahora mismo en Madrid Capital, que es 2 universidades de prestigio, tanto la Autónoma como la Complutense. Entonces, ella tiene diversas situaciones que le hacen estar tanto en educación como en máster, bueno, tiene un perfil ahí móvil que permite que sigamos avanzando en eso que creemos fundamental, y es, tienen que salir los futuros profesores, los futuros maestros, sin tener alfabetización mediática. Tienen que salir solo viendo los vídeos y las tonterías que se están haciendo para niños que no piensan. O tienen que dejar que el ocio y el crecimiento interior salga sin películas que pongamos título de educación, porque la diversión es importante, porque la estética es importante, porque el lenguaje es importante. Y cuando nos encontramos con una joya como Un día más con vida, que era animación adulta, con una apuesta que me pareció sorprendente, porque era una animación adulta muy plana y encima
con un documental metido y encima con un tema súper duro. Y encima apareció en mi vida el que siempre me hace pensar, universitario, pero que para eso es vicerrector, debe pensar más que yo, que para eso le pagan. Apareció Agustín García Matilla cuando empezamos a planificar el proyecto y me dijo, ¿y la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? Claro, en un tema de guerra, recuerda que yo os decía, es que no se me ocurre, hasta que de repente, ¡plaf! Esa manera de inspirarnos en los fogones que tenemos fue cuando os dije, ¿os habéis dado cuenta de que de la mujer en la guerra solo se habla para, y sin embargo no se ven las reporteras de guerra, no se ven los otros papeles que también han tenido y han estado, que también han seguido siendo invisibles? Así que tengo que llamar a Marisa porque ella como estudiosa estudió no solamente la animación en esa posibilidad que te digo de formación buena para el futuro maestro o el futuro profesor, sino que investigó, hizo un papel impresionante en todo ese papel de las mujeres en la guerra. Así que voy a llamarla a ver si su ocupación ahora de este teletrabajo que tenéis todos los docentes le permite conectarse. Hola a todos y a todas, soy Marisa Calatayud, psicóloga y profesora asociada en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, y estoy aquí para compartiros cuál ha sido nuestra experiencia en el proyecto Cine y Educación, la formación del futuro espectador, gracias a Mercedes Ruiz. Quería comentaros principalmente eso, que nuestra última incursión dentro de ese proyecto fue con el metraje animado para adultos Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Nemov, en el que se narra de forma autobiográfica las vivencias del reportero polaco Rapunzinski en el estallido de la Guerra Civil angoleña, en el año 1975, pues fruto de los movimientos de independencia de Angola hacia Portugal. En este caso, pues comentaros que resultó un proyecto bastante enriquecedor. El alumnado que participaba era el alumnado de educación social. Tuvimos la gran oportunidad de tener una sesión matinal privada, es decir, cerrada y dirigida principalmente hacia el alumnado y los docentes participantes de este proyecto, previa a su estreno en las salas de cine, y posteriormente, después de este visionado, tuvimos la oportunidad de tener un debate muy enriquecedor con la dirección, la producción, el alumnado y los docentes participantes del proyecto. En ese sentido, pues animaros a todos a que dejéis entrar el cine en vuestro aula, o mejor dicho, a trasladar por unos instantes el aula a una sala de cine. Hemos tenido la oportunidad dentro de educación superior de participar con el visionado de otros metrajes, y la experiencia siempre ha sido muy positiva. Los alumnos y las alumnas disfrutan mucho con el proyecto, tienen la posibilidad de abarcar o de experimentar y de enfocar tanto las competencias como los contenidos de la asignatura, es decir, los propios del currículum, desde otro punto de vista, no tan académico, pero la verdad que genera un aprendizaje significativo muy importante en ellos, porque no solamente es el manejo de los contenidos en sí, sino las vivencias que conlleva dentro del propio grupo, las interacciones, los intercambios, los puntos de vista, la evolución muchas veces o el enriquecimiento del pensamiento crítico. En este caso, en esta última producción que trabajamos, uno de los detonantes o uno de los puntos fuertes fue cómo los medios de comunicación tratan la información, o cómo comunican esta información, o qué tipo de información dan dentro de una situación muy delicada como pueda ser un conflicto político, un conflicto diplomático, un conflicto bélico, desde su inicio o su aparición, pues tanto en el desarrollo como en la finalización del mismo. Esto en el alumnado de educación social pues supuso el abordaje tanto de este tema, que la verdad que es bastante importante dentro del desarrollo personal y profesional del
del ciudadano, o en este caso del espectador, dentro del proyecto Cine y Educación, como la perspectiva de género que surgió a raíz de la figura de la mujer angoleña dentro de este metraje animado. Supuso la labor de investigación sobre los roles de las mujeres en los conflictos bélicos, adoptando pues papeles o roles de espías, o roles de guerrilleras, o roles de sustento, o incluso la figura dentro del periodismo de las mujeres corresponsales de guerra. No quisiera extenderme mucho más, solo invitaros y animaros a que, si tenéis la oportunidad, que os suméis a este movimiento, a esta posibilidad de llevar el cine al aula, o, como os he comentado antes, de trasladar por unos instantes el aula a una sala de cine. Y nada, pues un placer conoceros y nos seguimos viendo. Un saludo. Bueno, Mercedes, tengo una recomendación ahora que hacer que creo que es muy, muy interesante. He tenido la fortuna de hacerla, perdón, de verla. Nos retrotrae a los momentos culturales del mundo de la industria cinematográfica y de las artes, muy importante en nuestro país, desconocida para mucha población, sobre todo para la gente joven. Estoy hablando de la película de animación también, El laberinto de las tortugas. En esta ocasión nos llega de las manos de Carlos Gurpegui, que es académico, profesor universitario y responsable del programa de Cine y Salud en el Gobierno de Aragón, donde está realizando una labor encomiable, tanto en el mundo del cine como en el mundo de la salud, y es colaborador de muchas publicaciones relacionadas con el mundo del cine. Adelante, Carlos, cuéntanos. Aquí la tienen, es Buñuel en el laberinto de las tortugas. Una cinta animada de Salvador Simó que merece ser trabajada en el aula, vamos, rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas virtudes. Por un lado, consigue suavizar, empatizar al máximo a este genio universal. Nos lo acerca con sus dudas, con sus preocupaciones, con sus impulsos creativos, y bueno, y nos acerca de ese momento que vivía del surrealismo al verité, al documental, a ese rodaje de las urdes Tierra sin pan, que fue máximamente ayudado por Ramón Acín. Se hacen las paces entre tierras extremeñas y la figura de Luis Buñuel, y que nos encontramos también en una inmersión de misterio, de magia, de talento, y también pues de literatura, de cinematografía, de historia. Es una cinta imprescindible para que sepamos mucho más de nuestro cine español y también de nosotros mismos. Apunten, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Bueno, te voy a poner más apuntes. O sea, Carlos es como que te toque la lotería. Es educomunicador, es un histórico, es una persona privilegiada para hablar de Buñuel, y tuvimos la enorme suerte de que el primer pase que hizo Mano Cristóbal, que nos sentamos allí, él vino, y yo no lo conocía personalmente, pero sí nos conocíamos por redes y habíamos hecho cosas, y nos sentamos los dos y salimos diciendo, algo hay que hacer. Entonces, el algo hay que hacer en esta ocasión fue muy bonito, porque lo que hicimos fue ver cómo él, cómo no, con Buñuel tendría que hacer algo en Aragón, cómo no, y cómo no tenía que hacer algo de cine. Y yo le dije, vale, vamos a hacer 2 cuadernillos complementarios, de tal manera que no nos pisemos los terrenos y que podamos enriquecer. Él se dedicó más al mundo del cine, contó con la maravillosa colaboración del referente universal para mí en España, que es Enrique Martínez Salanova, al que le debemos todos, todo y mucho más. Persona súper altruista, que siempre tiene a nuestra disposición cualquier material, cualquier duda, y que lleva años y años y años, cuando nadie hacía nada, haciendo mucho por esta labor. Entonces, ellos hicieron el cuadernillo con ese enfoque, más de cine. Y nosotros tuvimos la enorme suerte de, primero, hablar con Toni Solano y decirle, Toni, ¿qué hacemos con este? Porque es tan bonito, pero dijo, la España vaciada.
y a partir de ahí encontrar a Patricia Cabrejas, encontrarnos con un mundo que encima coincidió en tiempo con Telefónica, con espacio de Fundación Telefónica y con muchos espacios que estaban hablando porque venían las elecciones. En esas elecciones se empezó a hablar de la España vaciada. Fíjate qué bonito que en ese momento que no sabíamos que iba a pasar esto, el programa el día 8 de abril se inaugure con esa sala virtual recordando y agradeciéndoles, mandándoles estrenos y mandándoles posibilidades. Entonces, Carlos Gurpegui es esa figura, fíjate, que nos lleva, nos trae a todos los mundos, el universitario, el de los profesores, el de los alumnos haciendo cortos de cine y salud, el de otras aplicaciones de cine. Y me parece un lujo haber podido contar con él, porque en estos tiempos estamos todos bastante ocupados en cine y salud y te cuento, haciendo esa parte. Entonces, yo creo que debemos de irnos a un estreno muy necesario, ¿no? Que no teníamos previsto en esta sección, porque no es de animación, pero ahora hay que trabajar así, por minutos. Resulta que nos hemos encontrado con la productora de Un Día Más, con la distribuidora de Un Día Más con Vida, que fue la que nos contactó, Golem. Ahí descubrí a Lorea, y Lorea un día me dijo, yo sé que trabajáis cosas, ¿podrías hacer algo con Un Día Más con Vida? Y mira, donde acabamos con Marisa y con un montón de gente trabajando la mujer en la guerra. Y además nos llamó hace poco y dijo, tengo una película, bueno, hay muchas para el Día de la Mujer, esta no sé cómo será, no es de las que hemos trabajado hasta ahora, pero llegó la candidata perfecta. Y con la candidata perfecta ha llegado un proyecto tan mágico, que yo creo que tengo que llamar a Ana y yo no debo contar nada, porque el vídeo de la entrevista con Carlota Nelson y con la directora de la película ya está, y está en la red. Pero la magia, el brillo en la mirada y lo que surgió en aquella sala, nadie mejor que Ana para contarlo, porque además tú y yo tenemos un gran compromiso con todos los profesores de artes, porque sabes que educación no es sin artes. Tú, en tu instituto, desde hace muchos años apuestas por ello. Nosotros, desde infantil, siempre hemos apostado, pero ahora, juntos como sociedad, en este momento de pandemia, educación, no sin artes, gracias cultura. Adelante, a ver si está Ana. ¿Qué puedo decir de esta maravillosa película? En mi asignatura de bachillerato artístico, cultura audiovisual, trabajar con, desde y para el cine es fundamental. Así aprendemos. Vamos al cine, trabajamos con él y nos atrevemos incluso a veces a hacer algún pequeño corto. Siempre que podemos, sacamos el aula a la sala de cine y trabajamos los contenidos in situ. ¿Con quién? Pues con los directores, con actores y actrices, con guionistas, en fin, que Mercedes esto lo sabe. Y entonces nos invitó a ver el preestreno de La candidata perfecta. Cuando yo le comento esto a mi alumnado, que tendremos la posibilidad de conocer y dialogar con Al-Mansur y poder después tener con ella un pequeño coloquio en exclusiva para nosotros, la emoción se apodera y nos ponemos manos a la obra. ¿Haciendo qué? Bueno, pues mis chicos y mis chicas de primero y de segundo de bachillerato deciden preparar todo un trabajo de aula en el previo y en el post de la película. Entonces, ¿cómo lo hacen? Investigan, elaboran y además ejecutan. Muy motivados además, muy motivados por todo lo reivindicativo que tiene la peli de lucha contra las normas machistas impuestas en Arabia Saudí, que es donde se desarrolla la película. Ellos, además, una vez que hacen todo este trabajo, deciden entregarle al Mansur todo lo hecho, ¿no? Todo lo aprendido, y que además ella pueda ver y valorar, y que valoremos juntos todo lo que ha supuesto para nosotros este preestreno, ¿no? Una experiencia, ya os digo, gratamente emocionante, que ha hecho que además estos chicos y chicas vean el cine como una herramienta de aprendizaje en defensa de todas las artes, porque educación no sin arte. Lo que tú quieras decir, vamos a ir terminando y entonces ya la viñeta de Potachov, el clásico. Sí, pero antes te voy a decir otra cosa, ¿vale? Vale. Y si tú quieres hablas un poquito, después ya yo paso a Potachov, ¿vale? Vale.
A ver, espérate. Mercedes, ese comentario que hacías antes de que algo tenemos que hacer con esa película, me retrotrae a los tiempos de Katmandú y Una escuela en el cielo, y también a De mayor quiero ser soldado. Muchas anécdotas, ¿no? Totalmente cierto. ¿Cuántas veces nos han llegado? Bueno, ¿y te acuerdas cuando estrenamos El Gol? También con las novelas o El para qué sirve un oso. Se me había olvidado, fíjate, ahora que has dicho esto, que yo lo tenía ahí en cartera como 2 títulos que teníamos que decir, aunque no hablaran los profesores de ellos, que era El corto de Oxigante, de Chelo Loureiro, y por otra parte el corto de Cuerdas. Son dos momentos que llegaron también a esa cosa de algo tendremos que hacer, que la verdad es que dieron cosas como muy interesantes. Lo que pasa es que yo estaba centrada hoy en largo y se me había despistado la parte del corto porque estoy pensando en un programa de corto posterior. Pero tienen mucha razón. ¿Cuántas veces nos han llegado cosas y hemos dicho, algo tendremos que hacer? Y os he llamado y he dicho, estamos todos fatal. Ahora yo estoy, si cabe, con un poco más de tiempo, pero vosotros estáis a tope, como yo estaba antes cuando estaba en infantil. Y yo tengo que agradecer siempre que tus botas de suela roída, que diría Ana Rosenbigel, las botas de caminar, nunca te las hayas quitado, porque por eso han salido estas cosas y hemos podido tanto disfrutar de estos momentos tan especiales que no nos da ningún otro material que no sea el cine o el libro. O el arte, porque a veces ha sido la danza o tal, pero la verdad es que el cine es como decía Mercedes Miguel, sí que son las 7 artes metidas dentro. Entonces nos ha hecho llevarnos a un lugar muy mágico, muy especial. Yo creo que tenemos que ir terminando, Jesús, porque ya se va haciendo la hora. Sí, y vamos a comenzar a hacerlo con unas cuantas cosas todavía que nos quedan en cartelera, nunca mejor dicho. Por un lado vamos a recurrir a otra viñeta cedida gentilmente por ese personaje de las redes que seguimos desde hace tanto tiempo, que tanto nos hace reflexionar, cuyas viñetas siguen estando de actualidad y muchas de ellas se pueden retomar en estos momentos como la que vamos a poner hoy. Les hablamos, pues claro, como todo el mundo sabe ya, de nuestro querido Potachov. Les pasamos con una de sus viñetas que seguro que la relacionan bastante bien con lo que está pasando en estos momentos. Y fíjate, Jesús, esta vez, para cerrar, no vamos a cerrar con la viñeta de Potachov, porque ya sabes que yo pido a todos lo mismo, pero como se ve, la diversidad de las duraciones y de las producciones de cada profesor son diferentes. Entonces, llamé ayer a Sofía Deza, a Almería, y le dije lo que quería, igual que a los demás. Y con lo que ha enviado, he dicho, este es el aperitivo. Ya tenemos un aperitivo de fin de semana para que vayan pensando que el miércoles próximo tendremos el programa estrella, que será el plan de alfabetización mediática. Y esa vez no tendremos a gente externa de educación, sino que tendremos a 3 profesionales de la educación, sorpresa, que estarán en directo desde 3 puntos de vista y desde 3 ámbitos contando que es posible y que ellos lo hacen, pero es que resulta que Sofía se ha anticipado y he dicho qué mejor manera de cerrar el programa de hoy que con esta llamada a Sofía, que nos habla en la primera parte de lo que es un plan de alfabetización mediática y termina con algo tan bonito como siempre hemos terminado, que es porque los alumnos se lo merecen. Así que no diremos nada más, solo les instamos a que vayan a las redes. Ni siquiera nos vamos a despedir porque la despedida de Sofía emocionada hablando de ese alumno pone voz a todos los alumnos por los que en un Viernes Santo, en época de pandemia, tanto profesor en su tiempo y en su emoción rota, hoy lo ha dejado para que podamos conocer y conocernos. Buenas amigos y amigas del cine, soy Sofía, en las redes me encontraréis como Sofía Deza, una enamorada de la infancia, del cine y de la educación.
Esta mezcla personal me ha marcado en mis experiencias como maestra de infantil, de primaria y como directora del Colegio Clara Campoamor, que está ubicado en Almería, que como ya sabéis es tierra de cine. El proyecto de nuestro cole lo creamos un grupo de maestros y maestras con las ideas muy claras, que la escuela tenía que ser un lugar de vida, es decir, en la que desarrolláramos aprendizajes dirigidos a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y a desarrollarlos en su entorno social. ¿Y cómo nos comunicamos o cómo establecemos ese vínculo con el entorno que nos envuelve? Pues a través de los diferentes lenguajes de nuestra vida. Así que nos planteamos qué era lo que estábamos haciendo en el centro. En la aula enseñábamos y aprendíamos dos acciones o verbos indispensables, que son las de interpretar y la de producir. Es decir, aprendíamos a leer y leímos. Aprendíamos a escribir y escribíamos. Aprendíamos a hablar y hablábamos. A relacionarnos con los demás a través del lenguaje hablado y debatíamos, pero realmente pensamos que nos faltaba un lenguaje, que era el lenguaje de la imagen, que es el lenguaje que más nos encontrábamos en nuestro entorno. Así que nos lanzamos a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a interpretar y a producir esa imagen, porque vimos que era tan necesario como cualquier otro lenguaje. Y así fue como nació nuestro plan audiovisual y comenzó a desarrollarse en nuestro centro la alfabetización audiovisual. Pero para que este trabajo se impregnara en todas las planificaciones de aula, para que fuese parte del día a día de nuestro alumnado, lo introdujimos dentro de, como es parte de la competencia lingüística del currículum, lo introdujimos dentro del proyecto lingüístico de centro. Y a partir de ahí, este lenguaje se planificó en las programaciones de aula y se quedó contextualizado en todas las situaciones educativas. Así que se hizo imprescindible y se planificaron actividades con los análisis de cortos, la reflexión de todo ello, la producción, los anuncios, y todo ello nos dimos cuenta que llevaba a desarrollar un amplio abanico de emociones, desarrollar la creatividad, se desarrollaba el espíritu crítico, trabajábamos la igualdad, la coeducación, la diversidad, valores que impregnan nuestra práctica diaria y que nos hacen ser mejores personas. Entonces, con nuestro plan audiovisual y todas las mejorías que estábamos haciendo en nuestro centro, con esta foto de centro que he descrito, llega un día Mercedes, me llama y me dice si queríamos que nuestros niños y nuestras niñas fuesen al cine, al estreno de una película. En la misma frase aparecía película, acción, de ir al cine. Esas tres palabras unidas, lo único que me produjeron fue lo que produce el cine, que es la emoción. Emoción porque era una oportunidad para ofrecer al alumnado un aprendizaje de vida, porque el cine es la herramienta provocadora de muchos aprendizajes imprescindibles y porque era la oportunidad no solo de ir al cine con sus compañeros y compañeras, sino además que podían compartir esta experiencia con la familia. Así que, sin titubear, le dije que sí a Mercedes. Así que pusimos la maquinaria en marcha para ir a ver una película que se llamaba, o que se llama, La Tropa del Trapo. La Tropa de Trapo. Al cine Monumental. Pero antes de toda esa organización, que no fue fácil, pero que tenía que ser sí o sí, porque ya habíamos dicho que sí y porque pensábamos que era una situación o un aprendizaje único, Jaime Martul, de Aquitara Distribución, nos dio una charla en el centro sobre esa parte del cine que es la distribución. Nos dio una charla a los niños más mayores
y hicimos una serie de actividades previas para ir al cine. Tuvimos que buscar el transporte para ese día, que no nos fue fácil porque éramos 500 personas, el alumnado, el profesorado y la familia de este. Ese día fuimos al cine de la mano de, que así era como se llamaba la actividad. Nuestra clase, una clase apadrinaba a otra clase y todas las aulas del Clara Campoamor se quedaron vacías. El cine se convirtió en una gran aula llena de niños y niñas emocionados, de personas emocionadas por este gran estreno. Implicamos también a los centros de la localidad, que en otras sesiones también pudieron disfrutar de este estreno. Fue un día único y mágico. El placer de disfrutar de un estreno no se vive todos los días. El recuerdo de esta experiencia quedará en nuestro álbum de recuerdos del cole y de nuestras propias vivencias. Pero antes de terminar, permitidme que os cuente lo más emocionante de todo, que es que al salir del cine pregunté a Juanjo, que era uno de los niños más mayores del cole, ¿te ha gustado la película? Y con una cara indescriptible, que no olvidaré nunca, me respondió: maestra, es la primera vez que vengo al cine. Solo pude darle un abrazo y guardar esas lágrimas. Así que la emoción del cine está servida. Bueno, ya va llegando la hora, ahora sí, de despedirnos. Con ese gracias a la cultura con el que comenzamos y gracias al cine, tenemos que decir que la necesidad que nosotros vemos en el cine y que el cine debería ver también en nosotros, no en vano tenemos el modelo muy cerca, que para mí es el mejor a nivel de país en su relación con su cine y su cultura, que es Francia, donde la educación y la alfabetización mediática es fundamental. El cine no es solo entretenimiento, no solo es llevar a los alumnos a que vean una película, es una herramienta poderosísima de educación. Y nosotros necesitamos al cine, igual que el cine nos necesita a nosotros. El cine nos puede ayudar a través de la emoción a que nuestros alumnos adquieran y desarrollen herramientas fundamentales para el mundo actual. En un mundo, como estamos comprobando, en el que los bulos ruedan por los canales de WhatsApp, por los grupos de Telegram, por Twitter, donde hay tantas cosas buenas, pero que se mezclan a veces con tantas cosas malas, donde hay periódicos que realmente son poco profesionales y confunden a veces una noticia con una opinión, los buenos profesionales y los buenos, pero la prensa no, por supuesto, que no me malentiendan, donde nuestros alumnos tienen que aprender a separar lo que es la noticia de lo que es una opinión, para evitar ser manipulados, a saber desconfiar o no confiar, mejor dicho, de cualquier mensaje que les llegue en WhatsApp, que sepan contrastarlo en las redes, que sepan buscar fuentes fidedignas, fuentes confiables y sepan seguir. Y en este sentido, lo dicho, el mundo de la cultura y el mundo del cine nos necesita, pero nosotros los necesitamos a ellos también mucho. Y repito, no es solo un entretenimiento, es algo que va mucho más allá y forma parte de la cultura. El cine es cultura. Pues nada, Mercedes, te dejo que despidas. Les despido con lo que empezamos nosotros con el Maroto, Kirikou y las bestias salvajes. Un tipo de animación diferente, un entender otra cultura y, como has dicho, que no todo entre por los ojos y haga lo que el director quiera. Que nosotros tomemos partido por la cultura, por la educación y por esa manera de entender el mundo abierto, plural y muy, muy, muy lleno de colores. Bueno, adiós a todos, un placer haber estado de nuevo con ustedes. Gracias.